Trenes por Siempre Max. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy les vamos a mostrar una recorrida que hicimos por el Museo Ferroviario de la sede Lynch de Ferroclub Argentino. Roberto, estamos en este momento en el Museo Ferroviario de Ferroclub Argentino, sede Lynch. Contanos en qué sala estamos ahora en este momento y qué podemos ver acá. Primeramente, bienvenidos, buenas tardes. Estamos en la sala José Andrés Casagrande. Esta sala es muy particular porque en su momento, si bien José ya nos ha dejado, él como socio fundador se le quiso hacer en vida un homenaje. Hicimos todo un trabajo muy amplio de poner en valor este ámbito, que es la antigua sala del jefe de estación, con todos sus elementos que podrán visualizar, entre ellos la taquilla original de la estación Lynch, la caja fuerte, el escritorio y el mobiliario de madera que está a nuestro alrededor para armar y vestir esta habitación como justamente era originalmente la sala del jefe de estación. Además van a poder ver otros elementos ferroviarios que hacían al quehacer cotidiano de dicho jefe de estación y su asistente. Por ejemplo, los equipos de vía libre, de palo staff, relojes. Vamos a ver en la parte superior sobre una repisa unos faroles antiguos de cola de tren y distintos faroles de mano. Además de palo staff, hay otros elementos también que hacían al quehacer cotidiano de las tareas que desarrollaba, en ese caso, el jefe de estación. Entonces, lo que podemos ver también es una antigua máquina de escribir donde elaboraba el informe del todo el movimiento que tenía de tarros de leche, venta de boletos, encomiendas. Hay un ventilador muy particular también. Hay un ventilador que estamos tratando de dilucidar de qué año es, pero calculamos que es de principios de 1900, entre 1900 y 1920, que es un ventilador original del ferrocarril. Tenemos un viejo teléfono que es de magneto, o sea, manivela, que aproximadamente también es entre 1908 y 1910. Por otra parte, también tenemos un telégrafo que se usaba justamente para comunicarse de una estación a otra en clave Morse, y también tenemos la bandera original ferroviaria de la línea Urquiza. En este momento estamos en la sala de equipajes o de encomiendas, que es una sala que se inauguró hace relativamente poco tiempo, ¿no? Sí, efectivamente, esta sala lleva poco más de un mes de inaugurada y en esta lo que estamos plasmando justamente es el espacio donde se dejaba el equipaje antes de subir al tren. O sea, la gente tenía esa facilidad de dejar sus valijas, los elementos con los cuales iba a viajar, previo a la partida. Entonces vamos a encontrar una serie de elementos que hacen justamente al origen, a las características de esta sala. Por ejemplo, distintas valijas, inclusive tanto modernas como muy antiguas, un cajón con botellas de bebidas, la balanza para poder pesar determinados elementos, una farola, entre otras cosas que también hacían al fin de esta sala. Por ejemplo, también encontraremos la balanza con la cual se pesaban las encomiendas muy pesadas y también una carreta o carretilla que se utilizaba para llevar el equipaje desde aquí hacia los vagones. Estamos en este momento en lo que ustedes llaman el Salón de las Telecomunicaciones. ¿Qué es lo que podemos ver acá? En esta sala llamada de las telecomunicaciones vamos a encontrar una colección de teléfonos de distintas características, teléfonos a manivela, teléfonos de la década del 60, baquelita, aquellos teléfonos negros de la extinta compañía Entel. Después vamos a encontrar otros teléfonos que son de principio del siglo, que tienen sus características muy particulares acordes a esa época. También lo que se puede resaltar en esta sala es una colección muy completa de faroles de todo tipo. ¿Por qué faroles de todo tipo? Porque estábamos en una época, hablando de 1890, principios de 1900, donde en muchas estaciones no había energía eléctrica. Entonces, ¿qué se utilizaba para poder iluminar el andén a la llegada del tren? Bueno, unos faroles que se colgaban en unos soportes sobre la pared de la estación, al lado de la plataforma, y eran alimentados con querosén. Tenemos varios ejemplares de ellos que se pueden apreciar en el interior de esta sala.
Y por otra parte, como decía, que es una gran colección, porque vamos a encontrar faroles de barrera, faroles que se colocaban en las señales para poder iluminar las señales de brazo durante la noche, faroles de mano, aquellos con el cual el guarda o el asistente de la estación le daba el vía libre al tren que estaba detenido en el andén. También vamos a encontrar, como te decía, otros faroles que cumplían distintas funciones en esas épocas de antaño. Otros elementos que también nos van a llamar la atención son, por ejemplo, unas galletitas de origen inglés que fueron donadas por una familia cuyos integrantes, un par de ellos, participó en un naufragio. Uno de los ferrobarcos que estaba cruzando el río Paraná para ir desde Ibicuí hacia Zárate, chocó con otro en un día de tormenta que no lo pudo visualizar y entre ambos barcos se encontraron en medio del río. Uno de ellos se hundió, por suerte no hubo muchas víctimas, pero sí grandes daños materiales. A bordo del barco se servían unas galletitas con un té y esas galletitas eran inglesas. Como estaban en un compartimiento, una bolsita estanca, esta familia las había guardado y nos las regaló, las donó justamente y se pueden apreciar en una de las vitrinas donde están en un compartimiento estanco las galletitas junto con la historia del naufragio del ferrobarco Parera. También en esa misma vitrina se van a poder apreciar los menúes. ¿Por qué? Cuando nos visitaban, por ejemplo, personalidades, el príncipe de Gales o algún presidente que tenía que viajar en el ferrocarril, hablamos de épocas en las cuales las comunicaciones de una provincia a otra o entre ciudades importantes era solamente por vías férreas, porque los caminos eran muy rudimentarios y no estaban en buenas condiciones. Por ende, vamos a encontrar los menúes en distintos idiomas de acuerdo al origen de los visitantes. También vamos a encontrar menúes que se enviaban a imprimir por justamente la posibilidad de tener a bordo del tren a una personalidad, ya sea política o de cultura. Inclusive tenemos hasta un menú que está autografiado por Eva Perón en un viaje que se hizo a la Mesopotamia, en el coche presidencial 760 que tenemos también preservado en uno de los galpones de la estación. Otros elementos que también van a llamar la atención son, por ejemplo, una colección de abonos, los abonos que se utilizaban para viajar durante el mes. En vez de tener que sacar el boleto todos los días, ida y vuelta por boletería, se compraba el abono, nada más que en estos casos el abono llevaba la fotografía del portador y el boleto de cartón del mes. Entonces cuando pasaba el guarda diciendo boletos, pases y abonos, con solo mostrar que era como un carnecito, que uno era el poseedor del abono, ya era suficiente para poder continuar viaje. Y también otras cosas que vamos a encontrar son las vajillas de las diferentes compañías que brindaban el servicio de coche comedor. Vamos a encontrar vajilla inglesa con sus características de la línea, porque cada plato, cada uno de los elementos que se utilizaban en el servicio de comedor tenían las siglas de la compañía a la cual pertenecía a ese ferrocarril. Por ejemplo, FCGU, que sería el ferrocarril General Urquiza, FCGBM, Ferrocarril Mitre, así todos entre los que tenemos aquí expuestos en esta sala. Entre tantas cosas que tenemos, hay también elementos que tienen que ver con las comunicaciones entre estaciones, unas centrales telefónicas muy antiguas de 1930, vamos a encontrar también telégrafos, pero telégrafos con papel, que son unos realmente son muy raros, hay muy pocos, y también una pequeña colección de boletos de cartón del tipo Edmondson, boletos de cartón rectangulares de ida o de ida y vuelta. Alfredo, contanos, ¿qué puede ver la gente en esta sala que se llama Eduardo Hurtado? Básicamente esta sala está dedicada a equipos de autorización de vía. Van a encontrar la colección más completa que hay visible en el país. Ojo, no nos quedamos en eso. Acá van a encontrar también una gran colección de relojes antiguos, equipos como oficina, equipos de comunicaciones muy antiguos. En el caso de tenemos, por ejemplo, en esta sala un fonóporo. Y como algo principal, que es llamativo, encontramos la réplica de un ferrobarco. El ferrobarco que estamos exhibiendo acá es el único hecho en la Argentina, el astillero Astarza, que eran de Tigre, y el nombre de él era Tabaré. Hablando de equipos de comunicación, que sería lo más importante de la sala, pueden encontrar Thomson & Webb, pueden encontrar Harper, pueden encontrar García, pueden encontrar Tire,
muy equipo muy común en Inglaterra y acá muy pocos. Y tal vez haya alguno más, por ejemplo, un Thomson & Webb grande, tenemos generalmente chicos, pero acá tenemos los dos modelos, el que era de pie y es escritorio. También tenemos un Westinghouse, que tenemos los dos modelos, el primitivo que era de madera y tenemos el Westinghouse de metal, los dos que pertenecieron a la línea del oeste. También tenemos en esta sala planos de época que ilustran bastante bien lo que fue el tendido ferroviario en distintas etapas de la ciudad de Buenos Aires, partiendo de 1889 para acá. Pero también hay un aparato que es muy especial, muy particular. ¿Por qué no nos contás un poquito sobre ese aparato? Ya sé al que te estás refiriendo. Sí, es una pequeña intriga, así que de paso tiro al chivo que si hay alguien que pueda tirarnos mayor cantidad de datos, que por favor nos los entregue. Este equipo es similar a un Harper, o sea, tiene las mismas funciones que un Harper. Lo único que los Harpers estaban construidos hace muchísimas décadas y este aparentemente corresponde al periodo entre el 50 y el 60. Totalmente metálico, hecho en duraluminio, pero que cumple con las mismas funciones del otro tipo de equipo. Y hay una teoría, como que vinieron una serie limitada a la Argentina como prueba. Contanos un poco sobre eso. Lo que se habla, con algo de sentido, pero hasta ahí es lo que podemos saber, que fue una prueba de equipos que se compraron para la línea Mar del Plata. De hecho es que yo pude contabilizar solamente 3 equipos. ¿Qué otras cosas podemos encontrar en este salón? Y acá podés encontrar algo de miscelánea, bastante surtida por cierto. Te podés encontrar con una serie de máquinas de oficina, máquinas de contabilidad, que algunas pertenecieron inclusive a la sede Lynch, al ferrocarril de Urquiza. Y también te podés encontrar con una pequeña colección de señales enanas de maniobra, de las cuales están funcionando, como la ves acá. Continuando, acá lo que se puede ver es una colección de señales de brazo, señales lumínicas, cortes de rieles de distinto tipo, placas de fabricante. Y ahora, yendo a esta sala, podemos encontrar una colección muy importante de tapas de gueje, o graseras como se las denomina, miscelánea en general, una colección muy interesante de vajilla, realmente es digna de verse. Pueden ver también elementos que pertenecieron al subterráneo de la ciudad de Buenos Aires. Algo que realmente es lindo de ver, es simpático, es el cartel indicador de estaciones que tenía la línea B. Eso es lindo. Después también una colección bastante interesante de fechadoras de boletos, telefonía. También podemos encontrar una colección bastante interesante de equipos de comando de locomotoras, de vapor, señales también, horarios de trenes de la época privada del año 41, que hay varios acá, mapas también encontramos, también hay una colección de boletos que es muy interesante, eso realmente recalco que es muy interesante de ver a pesar de chica. Y ahora terminamos nuestro recorrido en la sala de imprenta. En esta sala vamos a encontrar un conjunto de máquinas de imprenta realmente notable, porque se van a encontrar con la única colección del país completa de máquinas de imprenta de distintos modelos. En primer lugar, les muestro la más antigua, una Waterloo & Sons, aproximadamente en 1910, perteneciente al Ferrocarril Central Argentino. Luego les voy a mostrar una que es predilecta, una Goebel de la década del 20, que perteneció también al Central Argentino. Finalmente, la tercera es de época nacional, una Pause alemana de época nacional, perteneció al Ferrocarril San Martín. Adicionalmente a esto vamos a encontrar también una colección de máquinas de corte de boleto, acá estamos hablando del boleto cartón, el Edmondson, que esta línea de corte está completamente funcional. O sea, más de un evento, los que nos visitan y les entregamos como souvenir un boletito, está hecho con estas máquinas. Para quienes quieran visitar la sede Lynch de Ferroclub Argentino, ¿dónde deben consultar horarios, días de visitas y demás? Tenemos algunas páginas de Instagram y Facebook, como se llama, a nombre de Ferroclub Argentino. Ahí pueden interiorizarse de los eventos, de los horarios, y para sus visitas físicamente nos encontramos en la estación Lynch del ferrocarril Urquiza, lindero con el barrio de Demoto, en la capital federal. Muchas gracias, Alfredo. Gracias, de nada, gracias por venir.